La rama que no da fruto es echada al fuego y quemada. Entonces, mis queridos hermanos, yo les quiero transmitir esto porque, como siempre, cuando uno está con la Biblia abierta al frente del Señor, no tiene la obligación y el deber para no quedar bien con el hombre, sino con el único que necesitamos quedar siempre bien es con Dios. ¿De acuerdo? Entonces, en base a este principio, en base a esta regla, en base a esta verdad, es la única forma de poder predicar la palabra, es la única forma de poder, hermanos, buscar la voluntad de Dios y buscar agradarlo a Él. No agradarnos a nosotros mismos, sino agradarlo al Señor. Entonces, de esa manera, hermanos, el día de ayer llevamos a cabo esta celebración, aprendimos el objetivo de la enseñanza y nos dispusimos para a empezar este periodo de celebraciones bíblicas. Entonces, ahora sí puedes comenzar a grabar, por favor, hermano. Es el único anuncio que tenía yo que comentarles de la semana pasada, para que pudiéramos ya escuchar el mensaje de la palabra de Dios para esta mañana. Ok, entonces, listo. Ok, este mensaje se llama de Pascua a Pentecostés. Es como un trayecto, hermanos, en el año. Es un trayecto importante, es un tiempo importante, es un tiempo de Dios, porque las fiestas son de Dios. Usted y yo ya lo sabemos. Son 7 fiestas bíblicas y 4 corresponden a esta temporada del año. No son las fiestas de los judíos simplemente, son las fiestas de Dios porque Dios las estableció. Amén. Entonces vamos a ir viendo rápidamente algunos pasajes bíblicos, puesto que siento yo que no necesito ahondar más en este asunto. Usted y yo sabemos que las fiestas están en la Biblia y son para nuestra edificación. Las fiestas cuentan la historia de lo que Dios hizo con su pueblo Israel. Las fiestas hablan del Mesías, tienen todo que ver con el Mesías. Las fiestas hablan del futuro, de ese futuro por concluir muy cercano en nuestra generación. Y las fiestas hablan de cosas espirituales y prácticas que nosotros debemos vivir y que nosotros debemos tener. Si abren su Biblia en Levítico 23, hermanos, en Levítico 23 ustedes van a encontrar en las fiestas, sumando el día del Shabbat y los días especiales como el jubileo y los reposos entre semana. Ahora sí que los sábados entre semana, no solamente hay reposo el séptimo día, sino Dios tiene otros días también entre cualquier otro día de celebraciones. Entonces dice, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Aquí nos tenemos, usted puede después leer en casa en qué existen estas fiestas bíblicas. Y repito una vez más, porque como cristiano debería yo de conocer fiestas bíblicas, porque hablan de Cristo. Segundo lugar, porque me relatan la historia bíblica, me relatan la historia del pueblo de Israel, que viene a ser mi propia historia. Tercer lugar, porque me están vislumbrando y me ayudan a entender el futuro. Sí, son proféticas por las acciones que da el Señor y revelan muchas cosas con respecto a su segunda venida en gloria. Y finalmente son prácticas. Nos está mostrando cómo a través de cosas materiales, ¿verdad? Impresiones espirituales, cuestiones bajas, No lo material, cuestión espiritual, lo espiritual acontezca con lo material. ¿Ok? Entonces, esa Biblia va a decir el pan, el cordero, las largas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esto debemos conocer. Ahora, números 15:15. Ahí manténme, por favor. Números 15, verso 15. A veces tenemos duda si esto también corresponde a quien no nació entre las tribus de Israel. Pero dice Números 15:15, un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Posteriormente, extranjero se usó, pero es extranjero, ¿sí? El no judío participa aún de los vicios,
dice la escritura, dice la Torah, que aún el no participa de los sacrificios y aún el no judío participa de la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Entonces, en las cuestiones de las fiestas bíblicas también, si nosotros no nacimos, ¿verdad? Entonces, pero somos el pueblo de Israel, somos el pueblo de Dios, nos corresponde participar porque es una bendición. Deuteronomio 16:1, hermanos, avance en su Biblia y usted va a poder, quizás, ¿verdad? Quizás algunos pocos nunca habrán escuchado como eso. Considero que la gran mayoría sabe estas cuestiones. Guardarás el mes de Abib, que es el mes de la primavera, y harás Pesaj a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. O sea, aquí está la instrucción, hermanos. El Deuteronomio 16 vuelve a enlistar las celebraciones bíblicas. ¿Ok? Vamos a revisar el pasaje más en Lucas 24:44, para que tengas confianza en ningún momento acerca de Que usted debe de guardar, observar estas fiestas, aprender de fiestas y disfrutar estas fiestas. En Lucas 24:44, cuando resucitó, dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, es decir, la Torah, en los profetas y en los salmos. Y esto implica todo el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, el objetivo, el propósito o la finalidad de la ley de Moisés, aún y los profetas, es llevarnos al Mesías. ¿Sí? Nosotros ya conocemos a Jesús, Él es el Mesías, Él es nuestro Salvador. Ahora debemos de comprender que la Escritura y las fiestas bíblicas hablan de Él. Y usted en este día lo va a entender con toda claridad, como es en la fiesta de Pascua con el Cordero de Dios, así es en la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de primicias, y finalmente, para cerrar este lapso de tiempo de 50 días, la fiesta del 50º día, que es Pentecostés. Entonces vamos a Efesios, por favor, ahora adelante. Efesios 2, verso 13. Recordemos que en las semanas pasadas estuvimos hablando, hermanos, acerca de las cartas, y vimos también, ¿verdad?, el misterio de las dos casas, cómo el Señor determinó hacer un solo pueblo entre judíos y gentiles. Entonces, los que no teníamos ciudadanía israelí, ahora dice la Escritura, los que estábamos alejados del pueblo del pacto y las promesas y todas estas cosas, dice en Efesios 2, verso 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, ¿a qué se nos ha acercado? ¿O a quién debiésemos acercarnos, hermano? La palabra es clara en todo el capítulo 2, ¿sí? Que había una barrera de separación entre el pueblo judío y el pueblo no judío, porque el pueblo no judío no tenía salvación ni promesa, pero el pueblo judío tenía la promesa y al Mesías, pero aún no lo había reconocido. Así que el Señor mismo viene a quitar la barrera de enemistad de uno y otro, para que se hiciese un solo pueblo, y ese solo pueblo está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis como pueblo de Israel. Así que por eso, hermano, es que hay que acercarse, y lo que ha sucedido a través de esto es que nos hemos acercado y nos estamos acercando, ¿ok? Debe de comprenderlo, hermano. Esto es la palabra de Dios, esto es la Escritura, 100% bíblico. ¿Y qué sucedía antes? Pues, hermano, yo creo que antes no entendíamos la palabra, antes no había quien nos explicase, antes no había quien nos instruyera, antes no lo vislumbramos, pero Dios tiene sus tiempos, y dice la Biblia que Dios restaurará todas las cosas, y es necesario, hermanos, que verdades bíblicas se restauren. Por eso la iglesia está viviendo una reforma, para llevarnos al propósito de Dios, no a nuestra voluntad. ¿Sí? Es que esto no se trata de establecer, hermano, lo que a mí me gusta, lo que yo pienso y lo que tú piensas, porque ya eso ha pasado tantos siglos y ha dividido al cuerpo de Cristo en tantas denominaciones, ¿sí? En tantos grupos se han separado, pero Dios no quiere que estemos separados. Dios quiere que haya un cuerpo verdadero.
Dios quiere que haya integridad, Dios quiere que haya unidad en la verdad. No puede haber unidad de otra forma si no es estableciendo la verdad. Y una vez que se establece la verdad y se acepta la verdad, entonces sí hay unidad. Ok, ¿qué debes de hacer, hermano? Acércate, acércate, con cuidado, paso a paso, con calma. ¿Sale? Bueno, Entonces vamos al siguiente versículo. Primera de Corintios capítulo verso 7, va a leer un texto fundamental. Pueda comprender, hermano, que la escritura dice y las redes bíblicas también en el lamento. 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis masa nueva, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, algunas cosas importantes en este versículo. Escrita, dirigida, en su mayoría era una comunidad gentil, ¿okay? Pero que necesitaba aprender y conocer y tener seguridad. La Biblia dice, ¿verdad? Jesús es nuestra Pascua. Yeshua es nuestra Pascua. Él ya murió. ¿Cómo murió? Como el cordero. Pero ¿cómo? ¿Qué clase de cordero? El cordero que yo no proveí para mi perdón de pecados. El cordero que tú no proveíste para el perdón de tus pecados. El cordero que la humanidad no pudo proveer para su perdón. Por eso dice el cordero de Dios. O sea, el cordero que el Padre ¿sí? El cordero que el Padre dispuso, esto es de Él, dispuso para el sacrificio. No fue de nosotros, no es cuestión nuestra, no está en nuestra posibilidad. Porque cuando Israel celebró, hizo y obtuvo expiación y perdón por un tiempo, pero volvió a pecar y volvió a pecar y volvió a pecar. Así que por eso dice la escritura aquí: el cordero que vino de allá, no vino de acá, no es terrenal, es celestial. El que el Padre dispuso desde antes de la fundación de todas las cosas, para que fuese inmolado, para que muriera en nuestro sacrificio. Y este es el sentido de la fiesta de Pascua. Amén. Entonces vamos adelante. Vamos a ver por qué celebrarla. En ese versículo de 1 Corintios 5:7 dice: número 1, limpiaos. Hermanos, requisito para las celebraciones de las fiestas es limpiarse. La limpieza no simplemente es la limpieza física, ¿sí? O la limpieza pues del templo, o la limpieza de las mesas y de los utensilios, o ni siquiera la limpieza de las manos o de los pies, sino es la limpieza del alma, la limpieza que necesitamos tener en nuestro corazón, la limpieza espiritual. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, y el símbolo que representa la levadura es el pecado. Tenemos que limpiarnos del pecado si queremos participar y si lo vamos a hacer para agradar al Señor, porque la escritura dice que el que come el pan y bebe el vino indignamente, juicio come para sí. Juicio come para sí. Entonces dice: para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Entonces, hermanos, en la celebración de Pesaj ya el cordero se celebró. Por eso es que no se coloca cordero ni se mata algún animalito, absolutamente no. Los simbolismos de las hierbas y del pan sin levadura y otros elementos y las copas, el cordero ya está, nuestro cordero ya está, y es Cristo nuestro cordero. Así que el Señor, en el contexto, hermanos, de la fiesta de Pascua, en la preparación de la Pascua, fue cuando estableció su cuerpo, el pan, su sangre, el vino, y lo estableció como el nuevo pacto en su sangre y en su carne, del cual usted y yo disfrutamos. Por eso, hermanos, debemos de participar. Por eso debemos de participar, porque el que tiene parte con Él come su carne y bebe su sangre. Amén. Ok, entonces dice: así que celebremos la fiesta. No puede ser más claro que esto, hermanos.
celebremos la fiesta. Si alguno decía, pero esas fiestas no son cristianas, bueno, a lo mejor porque tradicionalmente, ¿verdad? El cristianismo determinó en el futuro dividirse, separarse del buen olivo, del buen olivo natural al que fue injertado, y suponer que esto no le correspondía, pero eso no dice la palabra. Por eso hoy estoy predicando, créele a la Biblia. Hoy te estoy predicando y te digo, hermano, tú que lees la Biblia y que estudias la palabra de Dios, créele a la palabra de Dios, créele a la Biblia, cree lo que dice la palabra, ¿sí? Antes que la teología, antes que otras cosas, créele a la palabra de Dios. Y dice la escritura, así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? Usted ya sabe cuál fiesta. Usted puede diferenciar hoy las fiestas paganas y las fiestas bíblicas, ¿sí? Y de eso tenemos mucha tela que cortar, ¿verdad? Y hemos ido cortando poco a poco, no hemos cortado de tajo, hemos ido cortando poco a poco, discerniendo, diferenciando lo que los pueblos del mundo hacen y el pueblo de Dios no puede imitar. Pues Dios dijo, ¿verdad? No vas a imitar lo que ellos hagan. Diferenciando entre costumbres y cuestiones, hermanos, heredadas culturales, insertadas como levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa en el cristianismo, e ignorando por completo las fiestas bíblicas. Y al ignorar por completo las fiestas bíblicas, en ignorancia desobedecemos a Dios. Y siempre nos preguntamos, Señor, ¿por qué nos va como nos va? Sí, hermanos, porque no llegamos todavía a la conexión de entender que hay ciertas cosas, costumbres heredadas, que las podría decir, bueno, no son malas, pero tampoco son buenas. Pero cuando se trata de acercarte a Dios, por eso vamos de Pascua a Pentecostés, nos vamos acercando más al monte del Señor. Si salimos de la esclavitud, si ya salimos del pecado, si ya el Señor nos liberó de la condenación y perdonó nuestros pecados, Él nos va a hacer atravesar el mar y lo va a abrir en dos y nos va a cruzar por el desierto, porque tenemos que llegar al monte de su santidad, porque tenemos que llegar al monte de Sión. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a llegar allí, hermanos? Si quizás algunos ni siquiera han empezado el primer trayecto. A lo mejor no quieren salir todavía de la esclavitud de Egipto. A lo mejor todavía quieren tener la vieja levadura. A lo mejor dice la escritura, ¿verdad? Ni con la levadura de malicia y de maldad. Todavía quieres albergar un poquito, aunque sea. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. No des cavidad a un poco de levadura. No le des lugar, no le des, porque te vas a contaminar. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice la escritura, sino con panes sin levadura. Y esos panes sin levadura somos nosotros. Nosotros somos esos panes de levadura, quiere decir esas vidas sin pecado. ¿Y cómo es esas vidas sin pecado? De sinceridad y de verdad. Dos cosas, dos características para este tiempo, hermano, que Dios espera de ti, que espera de mí: sinceridad y verdad. Sinceridad y verdad. ¿Cómo vendré y me presentaré delante de mi Dios? ¿Cómo voy a venir a Él? ¿Con hipocresía? ¿Con maldad? Voy a venir y voy a pensar que Él no se va a dar cuenta y que Él me va a dejar sin arreglar el asunto. ¿Crees que Él te va a dejar así? No, definitivamente no. Tiene que sacarlo, tiene que salir, ¿ok? Dice, sin levadura de malicia y de maldad. Hermanos, esto se lo dice a la iglesia, no se lo dice al mundano, no se lo dice al pagano, esto se lo dice a la iglesia. Es increíble que pueda haber en la iglesia levadura. Bueno, ahora vamos a continuar, hermanos. Vayan conmigo, Primera de Pedro 1, 19 al 21. Primera de Pedro 1, 19 al 21. La Biblia dice, verso 18, por favor, siga con su vista. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Dice, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, de quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, renacidos, no de corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Cuando Pedro está escribiendo el pasaje en relación al Cordero inmolado, en el pensamiento del apóstol Pedro está la fiesta de Pesaj, hermanos. Porque en la fiesta de Pesaj o Pascua, que significa un paso por alto o pasar por alto, ¿sí? En esta celebración había un cordero sin defecto preparado que moriría sacrificado. ¿Ok? Entonces ese es el contexto. Por eso con facilidad hoy usted puede entender que lo que hay en el pensamiento del apóstol Pedro es esta historia, la historia de Pesaj, que conocía y que desde la niñez y toda su vida la había año con año la había regado, y finalmente ahora Dios había manifestado el cumplimiento o el significado de esta celebración que ellos venían haciendo año con año, y ahora el Cordero verdadero, el Cordero de Dios, ahí había estado como sacrificio. Entonces, hermanos, decir algunas con la mente con respecto a estas fiestas bíblicas. Hablamos de Pascua, hablamos de panes sin levaduras y hablamos de primicias. ¿Por qué celebrar? Porque Yeshua, Jesús, número uno, es el Cordero de Dios. Porque Yeshua, hermanos, es el pan de vida. Constantemente, en muchas ocasiones el Señor lo dijo: yo soy el pan de vida eterna, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Sí? Entonces esa es la figura, ese es el simbolismo, ese es el sentido del pan sin levadura. Y ustedes pueden ver el matzá o el matzot, los matzot o los panes sin levadura, que representa una vida sin pecado, porque así fue el Señor. ¿Cómo fue? Sin pecado, lo dice la Biblia. ¿Y cómo puede ser que un ser humano sea sin pecado? Hermanos, eso es imposible. Es imposible que un ser humano sea sin pecado, como es imposible que un ser humano sea sacrificado, porque la Escritura prohíbe los sacrificios humanos. Entonces, ¿se equivoca la Biblia o quién se equivoca? Porque desde que nacemos, hermanos, ya nacemos con pecado. Y Dios no se agrada de los sacrificios humanos, están prohibidos en la Biblia. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Cuál es la respuesta? Él es el pan que descendió del cielo. Él es el pan que descendió del cielo. Esa es la respuesta. Él es el pan que descendió del cielo. No viene de nosotros, no viene de carne y sangre ni de voluntad de varón, viene del Padre. Por eso es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, del Padre. Allá, de allá vino, ¿sí? Y fue concebido en el vientre de María. Pero la Escritura claramente dice en Filipenses 2 que siendo en forma de Dios, no tuvo cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo semejante. Ahí está la respuesta. Ok, vamos avanzando. Y la tercera, porque Yeshua es la primera gavilla. En la celebración de las primicias, hermanos, se recolectan pequeños ramos de trigo. Se van recolectando día a día un ramo unas ramitas de trigo, y se va haciendo una cuenta, un conteo. Entonces, la primera gavilla, hermanos, habla de la resurrección. Y en el Nuevo Testamento constantemente puedes leer que se dice que Jesús es el primogénito de entre muchos hermanos, el primero en resucitar, y esa es la figura y ese es el cumplimiento de que habla o que hablaba desde la celebración de Bicurín o primicias o semanas o la fiesta de los primeros frutos o la gavilla, que hablaba de la resurrección. Entonces, mis queridos hermanos, ¿puedes avanzar, por favor? Lo noté con toda claridad. Todo lo que tiene que ver con las celebraciones bíblicas, ¿sí?
Vamos a ver otra cita bíblica en Hebreos 10:12. Y vamos a ver, hermanos, el cumplimiento de esa celebración. Hebreos 10, verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué maravilloso pasaje, hermanos. Vamos a leerlo otra vez, porque dice: pero Cristo, el Mashiach, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Esto es, hermanos, el sacrificio expiatorio, su muerte en la cruz, es expiación, es perdón de pecados para toda la humanidad. ¿Y qué hizo Dios? Sumó todos tus pecados, juntó todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, todos tus pecados. Es la suma, por eso dice: echó en él toda nuestra maldad, la suma de todos tus pecados. ¿Cuánto es la suma de todos tus pecados? ¿Sabes? ¿Cuánto es la suma de todos tus pecados? Aquí está la respuesta a muchas preguntas. La suma de todos tus pecados. Y ahí, hermanos, lo puso en el Señor, dice, para ofrecer de una vez y para siempre. Y se ha sentado a la diestra. Y la diestra de Dios, hermanos, es la gracia de Dios. La diestra a la derecha habla de la gracia de Dios. Pero es que ese es el lugar que tenía antes de venir a este mundo. Ese es el lugar que el Mashiach tenía antes de venir a este mundo. ¿Sí? Antes de venir a este mundo. Porque David decía: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y el Señor Jesús en Juan 17 dice: glorifica al Hijo con la gloria que antes tenía. ¿Sí? Así que cada vez que tú leas en la Escritura la diestra de Dios, recuerda que la diestra de Dios es el Mashiach. ¿Sí? Es el Mashiach. Tomó su lugar, hermano, allá en la presencia del Padre. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Santificado quiere decir apartado, hermano, quiere decir separado. Y te voy a decir algo, hermano, que el Señor me ha mostrado. Cuando Dios mueve su mano en tu vida y hace una diferencia contigo y con el mundo, es porque te está demostrando que tú eres santificado. Te está demostrando que tú eres apartado, ¿sí? Porque eso es en Pesaj, la copa de la santificación, la segunda copa, dice la Escritura: y yo los separaré. Y en el momento en que los separa, Él los está apartando para su propósito. Así que en tu vida tú tienes que, hermano, ver la mano de Dios cuando Él hace separación, diferencia entre el mundano y tú. Porque entonces te ha demostrado que Él ya te ha santificado, que tú estás santificado, que estás apartado. Ok, y dice algo maravilloso para concluir esta lectura. Y nos atestigua el Espíritu Santo: este es el pacto que haré, pondré mis leyes. En el corazón que quiere agradar a Dios es un corazón, hermano, que ya tiene las tablas aquí adentro. Antes estaban afuera, ahora deben de estar dentro de tu corazón. Adentro hay que haber algo que te diga que tú quieres obedecer a Dios. Si hay algo, si no está esto en tu corazón que te diga quieres obedecer a Dios, hermano, quizás no has recibido ni siquiera el Espíritu Santo. Quizás no has nacido de nuevo. Este es mi pacto. Y recuerden que hablamos del nuevo pacto, el pacto renovado, el pacto que ya había anunciado Dios antes. Pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Así que cheque esto, hermano. Y dice: nunca me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Vamos a terminar este mensaje. Porque Yeshua fue. ¿Por qué celebrar las fiestas? Porque, hermano, en las fiestas bíblicas el Señor en el día de Pascua fue sacrificado como el cordero. La lectura de Lucas 22, cuando dice el Señor que preparen la fiesta de Pascua, hermano, esto era una costumbre común en Israel llamada
a Haná, que es la preparación de Pascua, donde se reunían para acordar y convenir la celebración que vendría a ser el día siguiente, porque Cristo muere en la celebración de Pascua como el Cordero y se cumple total y perfectamente todo lo que tenían que hacer cuando Poncio Pilatos lo examina, cuando el sumo sacerdote lo examina, cuando lo ponen delante de Barrabás y Judas, delante de la gente, todo eso y las explicaciones. Dios tiene el control de todo eso, y todo lo que va sucediendo Dios tiene el control para evidenciar cómo ese era el cumplimiento de la celebración de Pesaj con Jesús. ¿Están aquí? Bueno, hermanos, será, Él es santo. Por eso los demonios le decían el Santo de Israel. ¿A qué has venido atormentado? Sabemos que tú eres el Santo de Israel. Ajá, el pan sin levadura, sin pecado, ¿ok? Sin pecado. Y finalmente Él resucitó, hermanos, y eso es de lo que habla la fiesta de las primicias. Él resucitó, ¿sí? Primicias de las primero de la creación, ¿sí? Él resucitó, el Señor. Entonces esto es algo que la Biblia, hermanos, nos lo muestra a través de estas celebraciones. Por favor, la última diapositiva y ya vamos a orar y vamos a concluir esto que era más una predicación y una enseñanza. Bueno, vamos a ver una también aquí en Hebreos 10. Recuerden, la carta a los Hebreos está escrita en el contexto de la fiesta de Yom Kippur, o el día del perdón, y trata, hermanos, los asuntos que tienen que ver con la corrección para vida eterna. La corrección para vida eterna son los movimientos relacionados con el templo, el sacerdote y los sacrificios. Y hay otro aspecto de la escritura que es la corrección para vida terrenal, ¿sí? Hay aspectos que son corrección para vida terrenal y hay aspectos que son para corrección de vida celestial. Entonces, Hebreos 10:19 dice la escritura aquí mismo, ¿no? Pues donde no hay remisión de pecados, de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su sangre, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La mejor preparación para estas fiestas no es, hermano, lo que nosotros podamos hacer aquí o lo que nosotros podamos llevar a cabo. La preparación espiritual, aquí lo está diciendo, limpios, ¿verdad? Purificados de mala conciencia, con certidumbre de fe, con deseo de acercarte a Dios, con hambre de Dios, de conocerlo, con el anhelo, hermano, de ver su gloria, con el deseo de ver lo que Dios ha hecho por tanto tiempo, y que finalmente, hermanos, finalmente llegaste. Finalmente llegaste, hermano. Finalmente llegaste. Después de estar extraviado, perdido, vagando, ¿verdad? Con tanta confusión, pero finalmente es a través de Cristo. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Llegaste, hermano, llegamos. Yeshua nos ha hecho libres, porque el sentido de la Pascua es celebrar la liberación. No solo la liberación terrenal, también la liberación espiritual. Hermanos, Él nos ha hecho libres, somos libres por su gracia. Él nos hizo santos, Él nos apartó. Ahora nosotros somos los panes sin levadura, que debemos de vivir como panes sin levadura. Así que, hermano, no solo por 7 días no comas pan leudado, y come pan sin levadura. Son 2 tipos de panes, uno que no se come y otro que sí se come. Pero también dice la escritura, ¿verdad? Aparta el pecado de tu vida. Aparta el pecado de tu vida. La gran lección sencilla es que tú te propongas quitar de tu vida el pecado, y cuando menos comienza con 7 días. En esos 7 días reflexiona, analiza, medita, arrepiéntete, pídele perdón al Señor, dile que limpie tu vida, porque tú quieres llegar delante del monte de Dios. Quieres empezar en Pesaj, en Pascua, en la esclavitud, en la condición en que Israel estaba, hermanos. Si Dios hubiera dejado un poquito más a Israel, Israel jamás sale de Egipto. Israel bajó peldaño tras peldaño, tras peldaño, tras peldaño, y tuvo que clamar desesperado a Dios. Si Dios no lo rescata del pozo de la desesperación,
queda prisionero en Egipto para siempre. Pero fue la misericordia de Dios que le extendió su mano porque clamó y lo sacó, hermano. Esto es apenas la salida, esto es apenas el principio, esto es lo que tú debes de vivir, esto no es lo que debes de dejar pasar. Dios tiene que tocar tu corazón, no tienes que seguir cayendo abajo y abajo y abajo hasta que ya no haya solución. Dios te extiende su mano poderosa, tú decides si la tomas o no la tomas, tú dices si te arrepientes o no te arrepientes, tú dices si sigues tu condición espiritual igual o si realmente, hermano, Señor, quieres buscar al Señor, porque el que clame a mí yo le responderé, dice el Señor. Pero dice: buscadme mientras pueda ser hallado, llamadme entre tanto estoy cercano. Porque puede llegar un momento cuando tu clamor, cuando tu oración no sea escuchada, cuando ya hayas bajado hasta el último peldaño, hermano, y ya no haya salida y ya no haya solución. Pero Dios, que es bueno, porque solamente Él es bueno, es el que siempre te hace la invitación de decir: arrepiéntete y ven en pos de mí, ven y búscame. Y el Señor, hermano, traerá una transformación en tu vida. Gloria a Dios. Para hacerte nueva criatura, para hacerte nueva criatura. ¿Quieres ponerte de pie, por favor, hermano? Alabado sea Dios. Tenemos Dios bueno, hermanos. Solamente Él es bueno, solamente es maravilloso. Estos días, hermanos, no son cualquier día. Estos días no son cualquier día. Son los días de Dios. Son los tiempos de Dios. Son los llamados de Dios. ¿Sabes discernirlo o no sabes discernirlo? Él venció a la muerte, a las tinieblas, Él venció al pecado. Queremos ver victoria en nuestras vidas, hermanos. Tenemos que entender estas cosas. Gracias te damos, Señor. Te invito para que ores al Señor en esta mañana. Te invito para que hagas un compromiso con el Señor de que estos días no van a pasar como cualquiera otros días. Estos tiempos son los tiempos de Dios. Dice su palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te exaltamos, Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Señor, gracias por construir esta iglesia. Ya, Señor, nos vamos Señor Dios, a comprometer con el hombre. Nos vamos a comprometer con tu palabra y nos vamos a comprometer contigo, donde queremos, Señor Dios, establecer tu verdad y, Señor Dios, seguir la dirección de tu Espíritu Santo, seguir tu guianza, tu luz brillar, Señor Dios. Cada uno de quienes estamos en este lugar sabemos, Padre, que tu palabra permanece para siempre y que en nuestros, Señor, corazones está el poder obedecerte y el agradarte. Te ruego, Señor Dios, que el entendimiento de cada uno sea abierto y que el corazón de cada uno sea abierto, que entres, que limpies, que sanes, que hagas tu obra, Señor Dios, en nuestras vidas, Padre precioso, para que podamos ser panes sin levadura, para que podamos vivir vidas agradables a ti, para que, Señor, podamos dejar lo que nos estorba, podamos dar lugar a tu deseo, dar lugar a tus planes y dar lugar a tu voluntad. Haz esta obra maravillosa, Señor, en este tiempo y en este año, en estos días, Señor Dios, que podemos, Padre, en consagrarnos a ti de forma distinta que si en otros días, Señor Dios, quisiéramos hacerlo, Señor, pero es el tiempo en que debemos acercarnos al trono de tu gracia. Así que, Señor, yo te quiero pedir por esta congregación, te quiero pedir por la iglesia en Mendoza, la iglesia en Córdoba, Señor, los grupos de personas que nos hemos organizado y que hemos reconocido que Cristo es la cabeza y que ha dado autoridad, que ha dado dones, que ha dado talentos, que ha hecho llamados, que ha establecido también, Señor Dios, ministros y ministerios, que nos ha dado tu palabra, Señor. Permítenos, Padre, que, Señor Dios, lleguemos a ese punto. Ayúdanos, Padre,
Ayúdanos, Señor Dios, como iglesia, experimentar un despertamiento, experimentar un avivamiento, experimentar una hambre y una sed verdadera. Quita toda religiosidad de nosotros, Señor. Quita aquellas cosas que nos confunden. Ayúdanos a discernir, Señor, con claridad lo que te agrada de aquello que no te agrada en nuestras propias vidas también, Señor, para vivir como tú quieres que vivamos, Dios maravilloso. Te adoro y te alabo y te bendigo, Señor, y oro para que, Señor Dios, a esta iglesia y cada uno de nosotros que estamos presentes lo experimentemos, Señor Dios. Experimentemos el sentirnos extranjeros y advenedizos en este mundo. Que experimentemos, Señor, que no somos parte de este mundo, que no le pertenecemos a este mundo, que vamos de paso en esta vida, Señor, y que queremos hacer tu voluntad y traer tu reino aquí. Te adoro y te bendigo, mi Dios. Te doy gracias bien, Señor, por lo que los hermanos y cada uno de nosotros hacemos, Padre, para mantener esta congregación. Gracias, Padre. Bendice cada diezmo, bendice cada ofrenda alegre, Señor. Todo lo que hacemos, que sea para la gloria de tu nombre, porque esto es justo y esto es bueno, Señor. Gracias, Dios maravilloso. Te adoramos. Vamos a adorar al Señor unos momentos, hermanos, y así vamos. Y así vamos a terminar. Señor, te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, te damos a ti toda la alabanza, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ha sido tu amor el que nos ha sustentado, Señor. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Gracias, Señor. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó. No hay forma. Y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por ese inmenso amor, por ese grande amor. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, Señor, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Él murió por mí y yo Le seguiré. sí, Señor, cantamos a ti, Señor. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó. Señor, tú no eres de Y a este la mundo. muerte fue porque me amó. Tú no eres de este mundo, Señor. De tal manera Tu me reino no es de este amó. Oh, mi Rey maravilloso. Y no hay forma en que Gracias. podré pagar Gracias, Señor. el precio de su gran amor. Sí, Pero toda mi alma quiere
su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Sí, Señor. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Él nos amó. Vamos a amarle con todo nuestro ser. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Sí, Señor. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Sí, Señor. Si gusta, levanta tus brazos al cielo. Seguiré, Señor, Dile al Señor que te seguiré. por siempre al fin. Yo caminaré contigo, Señor. Te amaré. Por su amor yo viviré, por su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Gloria, gracias, amado mío. Le seguiré. Sí, Señor. Yo te seguiré, Señor, Precioso. con mi Jesús. alma, Gracias, Señor. mente y corazón. Aleluya. Vamos a rendirle un fuerte aplauso a aquel que nos amó y nos santificó y nos ha dado vida eterna. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Tuya es la alabanza, tuya es la gloria. Amén. Bien, hermanos, Dios los bendiga. Así estamos concluyendo la reunión de este día. Hay talento, salúdense. Nos vemos en las semanas siguientes. Miércoles, el viernes, el domingo una vez más. Está abierto este lugar para todos ustedes. Dios les bendice. Sí. Este es el tiempo en que todos a una voz cantemos juntos. Es el momento de darle gratitud, nuestra alabanza. Es digno, es grande, su nombre exaltar.
corazón exáltale, manos santas levantemos hoy a Él. En el santuario hoy, con tu canto dale alabanza al Rey. Con tu corazón exáltale, manos santas levantemos hoy a Él. Hoy, con tu canto dale alabanza al Rey. Con tu corazón exáltale, manos santas levantemos hoy a Él. En el santuario hoy, con tu canto dale alabanza al Rey. Con tu corazón exáltale, manos santas levantemos hoy a Él. Hoy, con tu canto dale alabanza al Rey. Con tu corazón exáltale, manos santas levantemos hoy a Él. En el santuario hoy, con tu canto dale alabanza al Rey. Con tu corazón exáltale, manos santas levantemos hoy a Él. Hoy, canta al Señor, abre el corazón, dale adoración en el santuario hoy. Canta al Señor con todo tu amor y dale adoración en el santuario hoy. Canta al Señor, abre el corazón, dale adoración en el santuario hoy. Canta al Señor con todo mi amor, le doy adoración en el santuario. Sí. Los hermanos, los que todavía están aquí, el sábado es el concierto con Juan Carlos Alvarado. Los boletos parece todavía hay en librería Casa Creación, junto al AU, junto al hotel que está, el Hotel del Río. Sábado, no sé, creo que a las 6 o a las 5, pero en el boleto dice, usted puede pedir los que necesite, usted puede pedir los boletos que necesite.